Hola chicos, buen día, buenas tardes. Lo que vamos a tratar de entender en la clase de hoy y en estas diapositivas, básicamente son cuestiones que nosotros ya hemos venido trabajando a lo largo del año, ¿sí? Principalmente va a ser entender qué es la globalización y cuál es el rol que ocupan Latinoamérica y Argentina en la misma. Vamos a tratar de entender qué es la División Internacional del Trabajo. Vamos a tratar de entender cuáles son los principales socios comerciales de Argentina y de Latinoamérica. Y también nos vamos a apoyar en imágenes y mapas. Ahora bien, esta primera diapositiva lo que nos trata de explicar es qué es la globalización. Recuerden que la globalización es una intensificación de los flujos, ¿sí? Por ejemplo, hay una intensificación en los flujos comerciales, de personas, etc. Nos habla de un proceso creciente de comunicación e interdependencia entre los países. ¿Por qué interdependencia? Porque los países cada vez van a estar más interrelacionados entre sí. ¿De qué manera? Los intercambios comerciales o de personas, de tecnología, etcétera, van a ser cada vez más comunes. Recuerden que hace 100, 200 años había países totalmente aislados, que prácticamente eran desconocidos e impenetrables. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las dimensiones de la globalización? Cuatro. Va a tener una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión política y una dimensión cultural. ¿Cuál va a ser la dimensión que más afecte la globalización? Evidentemente va a ser la económica, ¿sí? Va a ser su principal aliada. Para muchos autores, es más, la globalización comienza a fines de la década de los 70, con el comienzo de un fenómeno económico llamado neoliberalismo, ¿sí? En este Power nos va a presentar algunas ventajas y desventajas que puedan llegar a tener la globalización. Fíjense que nos habla de la apertura de los mercados como una ventaja. Esto obviamente va a ser subjetivo para cada uno de ustedes y para cada país. Hay países los cuales necesitan tener un proteccionismo. ¿Por qué? Porque sus productos nacionales no son capaces de competir con los productos importados, por ejemplo, de los países del primer mundo, ¿sí? Ustedes imagínense que Argentina produzca computadoras. Probablemente la mayoría de nosotros elija comprar computadoras importadas. ¿Por qué? Porque las nuestras van a ser de una calidad más dudosa o menor, su duración va a ser menor y probablemente el precio va a ser más o menos el mismo. Vamos a la segunda diapositiva y lo que tenemos que analizar o lo que tenemos que entender de este mapa es que nos está mostrando cuál es el comercio que se realiza entre los países. ¿Qué tenemos que rescatar de este mapa? Principalmente la relación norte-norte. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes analicen, fíjense en el mapa y analicen las flechas. Las flechas nos están marcando cuáles son los flujos comerciales entre las diferentes regiones. Tenemos tres regiones muy importantes: América del Norte, Europa Occidental y Asia. Fíjense cómo las flechas y cómo el comercio de mercancías entre esas regiones es importantísimo. Entonces, lo que nos está indicando esto es la relación norte-norte, ¿sí? Ahora bien, si analizamos cuál es la relación norte-sur, es prácticamente nula. Y si analizamos la relación sur-sur, es inexistente. ¿Por qué va a haber un intercambio importante entre el norte y el norte? Entre América del Norte, Europa Occidental y Asia. Básicamente porque son los países que cuentan con mayor poder adquisitivo y con mayor cantidad de población, ¿sí? Recuerden que tenemos Estados Unidos, tenemos toda la Unión Europea, tenemos a China, Japón, como países con alto poder adquisitivo, salvo quizás el de China, y con mucha cantidad de población. Entonces nosotros nos tenemos que empezar a replantear cuál es el rol de América del Sur o de Latinoamérica en, en el comercio internacional y en esta globalización. ¿Qué van a venir a buscar principalmente los países del centro? ¿Sí? Para entrar quizás un poco en términos que ya hemos venido trabajando. Lo que van a venir a buscar son materias primas. Y en la próxima diapositiva o en las próximas diapositivas vamos a poder entender cuáles son las inversiones o cuáles son los socios comerciales más importantes de América Latina en base a las mismas. Nos está marcando básicamente el centro de la periferia. Cómo se mueve o cómo es manejado el sistema mundo. Los países del centro, lo que nosotros tenemos que entender básicamente
es que son denominados de esa manera porque son el centro del mundo. Allí se concentra el poder económico, político y social. Todas las decisiones que pasen por estos países van a repercutir de una manera u de otra en la periferia. La periferia son todos aquellos países en gris, ¿sí? Ahora bien, algo importante a resaltar de este mapa es que nos habla de centros contrahegemónicos. Y fíjense que esos centros contrahegemónicos están ubicados en lugares estratégicos. Tenemos a Sao Paulo y Río de Janeiro, Taiwán, Beijing, ¿sí? El Golfo Pérsico, India. ¿Por qué contrahegemónicos? Básicamente porque esos lugares están empezando a disputarles el poder a los países más poderosos, ¿sí? Fíjense que en los países del centro encontramos a Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué China no se encuentra entre los países más poderosos? Si bien sí está entre los países más poderosos, valga la redundancia, lo que tenemos que entender es que China no tiene un desarrollo social tan importante. Hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza y hay mucha gente que no adquiere algunas necesidades tan básicas como la salud, como la educación o como el agua. Están comenzando a disputar esa hegemonía que principalmente ostenta Estados Unidos. ¿Y de qué manera China ha comenzado a disputarle la hegemonía a Estados Unidos? Buscando socios comerciales estratégicos. Buscando empezar a acaparar todo el mundo. Principalmente se ha enfocado en aquellos países de la periferia. Y uno de los socios comerciales más importantes de China es América Latina. China lo que busca de América Latina son principalmente sus recursos naturales. Del mismo busca alimentos, oleaginosas como la soja, o incluso minerales como el cobre. China lo que está comenzando a hacer es disputarle el lugar a Estados Unidos y no solo eso, está comenzando a ser el principal aliado comercial de los países de América Latina, ¿sí? El único país que actualmente no tiene a China como principal socio comercial es México. Para el resto, China es uno de los principales socios comerciales. Ahora tendremos que entender cuál es la posición y cuál es el lugar que se le da a Argentina en el mundo. Fíjense que lo que pasa en Argentina no va a repercutir mucho en el resto del mundo, salvo en la región, salvo a los países limítrofes principalmente. Argentina es un país tercermundista, pero no por eso quiere decir que nada más produce materias primas. En este mapa lo que nos está mostrando cuáles son los principales socios comerciales de Argentina y cuáles son los principales productos que se le exportan a los mismos. El principal socio comercial de Argentina es Brasil, y fíjense que el principal producto de exportación hacia el mismo son los autos. Entonces tenemos que derrumbar este mito de que Argentina nada más produce materia prima. Sí, es el principal producto exportado y es quizás uno de los motores más importantes del país, pero no el único. Luego, como país, la exportación hacia China es importantísima. Y no solo eso, sino que China también está invirtiendo mucho en nuestro país. Nos está dando préstamos y demás. Luego tenemos a la Unión Europea, que en su conjunto quizás es el segundo detrás de Brasil. Y por último Estados Unidos. Finalizando, tenemos que entender qué fue la División Internacional del Trabajo. Dicho de manera brusca y simple, recuerden que la División Internacional del Trabajo, básicamente, fue y valga la redundancia, una división que se realizaron entre los países en las cuales, entre comillas, decían, bueno, vos hacés esta cosa porque tenés la materia prima o porque se te da bien y yo hago esta otra. Fíjense que este gráfico nos está mostrando cuál es la productividad laboral en América. Y fíjense que el primer país es Estados Unidos. Que cada habitante de Estados Unidos anualmente tiene una producción de $114.000 o $115.000. Si la comparamos con el argentino, un trabajador promedio de Argentina anualmente produce $46.000. Ahora bien, ¿por qué se da esto? Precisamente por la División Internacional del Trabajo. No es casualidad que Estados Unidos tenga esos números. La División Internacional del Trabajo ha generado que Estados Unidos, por ejemplo, produzca y genere tecnologías y principalmente materiales manufacturados. En cambio, Argentina se ha quedado muy estancado
y los únicos productos y de grande relevancia y de gran valor que exporta son soja y quizás los automóviles. Entonces, eso lo que va a generar es que esta gráfica esté de esa manera. Fíjense que los primeros países son Estados Unidos, Puerto Rico, que es un país prácticamente anexado a Estados Unidos, y Canadá, ¿sí?